Entonces, definitivamente que estamos hablando de sustancias cuyas estructuras son pequeñas, ¿sí? O sea que el número de átomos de carbono que tengan, pues debe ser relativamente pequeño para que pueda solubilizarse, dado que recuerden ustedes que esa cadena tiene influencia en la solubilidad en agua. Bueno, entonces todas estas valoraciones las tenemos que hacer al momento de que vamos a hacer un cálculo. Y bueno, pues vamos a iniciar. Entonces, hablando de soluciones de esta naturaleza osmolares, seguramente ya les puse algún ejemplo. No sé si haya sido un ácido, una base, una sal. ¿Me pueden ubicar, por favor? Nos puso un ejemplo con un ácido. Un ácido. Ok. Bueno, entonces, aquí ustedes deben de echar mano de toda la nomenclatura que conocen de la inorgánica que ustedes ya estudiaron en quinto y de la nomenclatura orgánica que ya vieron conmigo. Entonces, ahí ustedes, por ejemplo, si se trata de un ácido, pues tienen que saber que ese ácido, ¿verdad? Si se puede separar en sus iones y si se separa en sus iones, ¿en cuántos iones? Si es una sal, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si habláramos del sulfato de sodio. Entonces, el sulfato de sodio, ahí está la fórmula, está constituido, este soluto, que es una sal, ¿verdad? Está constituido, pues, obviamente por un catión y por un anión, que es la estructura básica, ¿no? Que va a constituir a una sal. Bueno, pero cuando esta sal se disuelve en agua, se va a descomponer en los iones que la constituyen, en el ion sodio y en el ion sulfato. ¿Sí? Pero entonces un mol de sulfato de sodio, ¿cuántos mol de sodio va a proporcionar? Dos. Dos, ¿verdad? Claro. Y de sulfato, de ion sulfato, Uno. una mol. Muy bien, gracias. Entonces, esto ya a mí me da una idea de el número de partículas involucradas por cada mol de sulfato de sodio que se disuelva en agua, el número de partículas que me va a proporcionar. Entonces, de acuerdo con esto, habrá 3 mol de partículas. ¿Sí? Y recuerden que cada partícula va a ejercer una presión en la célula. O sea, a eso me refiero cuando hablo de la tonicidad. Ejercerá una determinada presión. Entonces, esa presión, de manera indirecta, la medimos, ¿no? Con la osmolaridad. Entonces, esas 3 partículas se traducen en 3 osmol. Por lo tanto, bueno, en un mol de sulfato de sodio tenemos 3 osmol. Eso es lo que nos representa, finalmente. No sé si hasta aquí vamos bien. Sí, profesora. Ok, gracias. Entonces, anótenle, por favor, qué cantidad de sulfato de sodio, se necesita para preparar
500 mililitros de una disolución, 500 mililitros de una disolución $250 miliosmolar, 250 miliosmolar, coma, si se sabe que la pureza de esta sustancia es del 95% en peso. Si se sabe que la pureza de esta sustancia es del 95% en peso. Entonces, nuestro soluto es el sulfato de sodio y queremos averiguar cuántos gramos de esta sal necesito medir para preparar un volumen de disolución de 500 mililitros. Y además sé que de esta sustancia tiene una pureza del 95% en peso. Bueno, entonces, aquí la pregunta, bueno, sí, no, otro dato que me está faltando anotar es que yo quiero preparar esa disolución a una concentración, uy, ¿quién sabe qué hice? A ver, permítanme. Quiero preparar esa disolución a una concentración, les dije 250, ¿verdad? 250 miliosmolar. Es decir, que contenga 250 miliosmoles de sulfato de sodio por litro. Eso es lo que yo tengo y quiero preparar esa disolución. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sulfato de sodio tengo que pesar para preparar esa disolución? Entonces, vamos a calcular la masa molar del sulfato de sodio. Por favor, calcúlela. Yo tengo 142.4 gramos mol. 142.4. Punto 04. Ah, 0,4, gracias. ¿Qué opinan los demás? Yo tengo 142 cerrado. Sí, Ok. igual 142 cerrado. Sí. Aquí hay que considerar que como ese sodio es 22.9, ¿no? Que lo vamos a redondear a 23, el oxígeno 16 por 4, el azufre 32 y el sodio pues multiplicado por 2, a lo mejor por eso está la pequeña diferencia, ¿sí? Entonces tomémoslo como 142. Bueno, entonces vamos a plantearlo. Yo busco entonces gramos, ¿verdad? La masa en gramos de sulfato de sodio. Muy bien. Por favor, Jazmín Ramos, ¿de qué datos vamos a partir? Compañera, ¿estás ahí? Bueno, sabe. Karen Trujillo. El volumen de la disolución. Bueno, ese sería un aspecto. ¿Qué le hago al volumen de la disolución? Dividirlo entre 1. ¿Dividirlo entre 1?
Bueno, ponerlo como fracción. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón tendríamos que poner 500 entre 1? ¿De qué dato partirían? Si fuera una concentración, ya sea normal o molar, ¿de qué dato partirían? Yo quiero buscar una equivalencia en gramos, una equivalencia a 250 miliosmoles, ¿sí? Entonces, tengo 250 miliosmol por litro. Esa es la concentración a la cual yo quiero preparar la disolución, ¿ok? Entonces, yo sugiero que transformemos el volumen de la disolución de una vez a litros. Ujú. Tal vez a eso te referías. Primero habría que transformarlo, ¿no? Porque en mililitros, pues no, acuérdate que la concentración es por litro. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué haríamos? A ver, chicos. ¿No podría ser empezar con la masa molar y después con el porcentaje de pureza? Ok, puede ser una forma, pero si lo hacemos como ya está planteado a partir de los 250 miliosmoles, ¿qué puedo hacer? Con el volumen de la disolución ¿Qué hacemos con el volumen de la disolución? sería 0.5 litros sobre 1. Ok, a ver. Aquí, 0.5 litros sobre 1. Ok, bien. Luego, tengo miliosmoles. Y sabemos que un mol, ahí está arriba la relación, un mol de sulfato de sodio me proporciona o contiene 3 osmol, ¿sí? Entonces, ¿cómo paso de miliosmoles a osmoles? ¿Cómo paso? ¿Cómo pasan de gramos a kilogramos o de kilogramos a gramos? ¿Cómo pasan? Pues es lo mismo lo que se les está preguntando aquí, nada más que estoy cambiando el término, osmol y miliosmol. ¿Eso qué significa? ¿Nadie? Adrianita, ¿Es un prefijo? ok, Víctor, es un prefijo, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, aquí estamos atorados porque no saben transformar de miliosmoles a osmoles. ¿Y es un prefijo? ¿Qué significa esto, Víctor? Sería dividirlo entre 1000. Ok, entonces, un osmol, ¿cuántos milimoles tiene? 1000. Pues 1000.
Ok, entonces así ya tengo unidades de osmol. Ahora, ¿con qué lo puedo relacionar? Con el número de osmoles que Con hay el... Ajá, ¿de qué? ¿De qué? que hay en el sulfato de sodio. Claro, entonces, ¿cómo acomodamos esa relación? ¿Cómo acomodamos esa relación? Sí, estás en lo correcto. ¿Mm? Arriba 1 mol y abajo 3 osmol. Claro, un mol contiene 3 osmol. Y luego, ¿qué hacemos? Cancelar los moles con la masa molar. Claro, ¿verdad? Entonces, en un mol yo tengo 142 gramos de sulfato de sodio puros. Ujú. Y luego, ¿con Ocupamos qué el, lo podemos? ¿Mande? ocupamos el valor de la pureza, Claro, ¿y cómo la acomodamos ese valor? 100 gramos impuros sobre 95 gramos puros. Gracias. Así es. Y listo. Ya tenemos las unidades que andábamos buscando, ¿no? Ando buscando gramos de sulfato de sodio impuro que tengo que pesar. Ujú. Entonces, por favor, resuelvan esa operación. ¿Ya? A mí me salió 6.22. Así es, Sí, igual a mí. igual a mí. 6.2280 gramos de sulfato de sodio. Entonces, esto significa que pues, tenemos que pesar esa cantidad, 6.22 gramos, y colocarlos en un matraz de 500 mililitros, ajá, disolverlos y aforar hasta la línea de 500. Y ahí ya tendremos nuestra disolución que va a tener una concentración 250 miliosmolar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, profesora. Ok, a ver, anoten otro, por favor. Eh, ¿Cuál es la concentración miliosmolar? ¿Cuál es la concentración miliosmolar de una disolución que se preparó en un matraz aforado de 250 mililitros, en un matraz aforado de 250 mililitros, y al que se le adicionó, 9 mililitros de etanol, 9 mililitros de etanol, con una pureza
del 96%, con una pureza del 96% y una densidad de 1.4 gramos sobre mililitro. No le da. Gramos sobre mililitro. 1.4 gramos sobre mililitro. Bueno, entonces aquí me están preguntando cuál es la concentración miliosmolar de una disolución, ¿no?, que se preparó en un matraz aforado. O sea, el volumen de la disolución es de 250 mililitros de etanol, ¿no? El volumen del etanol que se utilizó fueron 9 mililitros y este etanol tiene una pureza del 96% y una densidad de 1.4 gramos sobre mililitro. Ok, entonces el etanol, díganme ustedes, ¿qué tipo de enlace presenta? ¿Será posible que el etanol se pueda ionizar? ¿Se pueda romper en iones? Solo el hidroxilo, ¿no? No. Acuérdense ustedes, el etanol está formado, voy a escribir la fórmula desarrollada. Está así. O sea, dos carbonos que están unidos de manera covalente. Eso es lo que me representan esas rayitas entre cada elemento. Recordemos que eso es lo que en realidad nos representa. Entonces, todos son uniones de tipo covalente. O sea, ese sería una sustancia como denominamos molecular, ¿sí? Una sustancia molecular. Entonces, esto significa que no puede liberar a su grupo hidroxilo, no es una base. Por ejemplo, el hidróxido de sodio sí, ahí hay un OH que participa, pero como la diferencia de electronegatividades entre el sodio y el oxígeno son muy marcadas, es decir, uno es un metal y otro es un no metal, esto hace que efectivamente en esa circunstancia sí se pueda separar el ion hidroxilo, como lo hemos estado viendo como base fuerte. Pero en este caso, el etanol, metanol y todos los alcoholes, ¿sí?, pues están unidos covalentemente, entonces no se pueden separar en iones. Por lo tanto, si yo coloco etanol en agua, no lo voy a encontrar disociado o ionizado, simplemente está ahí presente la molécula. Está disuelta, ¿por qué? Porque forma puentes de hidrógeno con el agua, pero no se va a separar en iones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que una mol de etanol, como no se puede separar en iones, entonces en sí voy a tener una mol de partículas de etanol, ¿sí? Lo que significa que en términos de osmoles voy a tener un osmol. ¿Me explicó?
Sí, profesora. Muy bien. Entonces, bueno, con eso, ahora sí, vámonos a calcular lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es la concentración miliosmolar de esta disolución? Entonces, obtengan por favor la masa molar del etanol. Es 46 gramos sobre mol. Ok. 46 gramos sobre el mol. Muy bien. Entonces, ¿cómo planteamos esto para resolverlo? ¿Cómo? Si fuera un ejercicio de concentración molar, ¿cómo partirían? ¿Seguros que ya empezaron a estudiar? ¿Podría ser del volumen? ¿Cuál volumen? Del volumen de la disolución y del volumen del etanol. Ok, ¿y cómo los acomodo esos datos? Serían 9 mililitros sobre 0.25 litros. Así es. Muchas gracias. Después, Vanessa, Yo creo que la densidad. ok, ¿y cómo acomodamos la densidad, Vanessa? 1.4 gramos sobre 1 mililitro. Así es, 1.4 gramos están en 1 mililitro. Muy bien, gracias. Marco, ay, bueno. ¿Quién nos dice? ¿Qué sigue? Eh, La masa ¿Perdón? molar. La masa molar. ¿Y luego? ¿Pero cómo? No Los sería cómo Serían son importantes. esa, ¿no? 46 gramos puros ¿Sí? sobre un mol. ¿Sobre un mol? Sería con la Pero, pureza, ¿no? Porque son gramos impuros. Pero no creo no, pero a ver, con la pureza, ¿verdad? Es efectivamente, porque efectivamente cuando yo pongo un dato de masa, tengo que cuestionarme aquí, preguntarme, ¿estos gramos son puros o son impuros? Entonces, como su compañera dice, efectivamente, los gramos de la densidad son impuros. Entonces, eso me lleva a pensar en qué otro dato puedo utilizar, que es la pureza, ¿sí? Entonces, la pureza en 100 gramos impuros, tengo 96 gramos que son puros. Ustedes ya no deberían de atorarse en esto, ¿eh? Lo único que estamos incorporando es el concepto de osmol. Es lo único. Después, la masa molar. ok, Poniendo arriba el mol y abajo sí, los 46 gramos puros. sí, gracias. Muy bien.
¿Y luego? Sería Unos mol sobre un mol. Claro, ¿verdad? Tenemos un mol, contiene un osmol. Muy bien. ¿Qué nos falta? Convertirla a milismol. Milismol. Miliosmoles, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. y sería 1000 milismol arriba y 1 osmol abajo. Ok, 1000 miliosmoles tenemos en un osmol. Así es. Y ya tenemos las unidades que buscábamos, miliosmol por litro. Ujú. Muy bien. Bueno, pues a resolver esta operación, por favor. Maestra, a mí me salió 1051.82 miliosmol sobre litro. Ok. 1051 punto ¿qué? 82. 82 miliosmol por litro. ¿Qué dicen los demás? Sí, a mí también me salió lo mismo. Igual. A mí también, profesora. Muy bien. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo de un soluto, pero en este caso un soluto que es un soluto que no se va a dividir en sus iones, ¿no? Porque no tiene la capacidad, su estructura química no da para que la posibilidad para que se pueda romper, digamos, en sus iones. ¿Por qué? Porque no tiene enlaces iónicos esta sustancia y por lo tanto no tiene esa capacidad de formar más partículas. Ujú. Muy bien. ¿Preguntas? No, ¿Preguntas? profesora. ¿No? Ok. Entonces, anótenle y ahora estos ustedes los resuelven, por favor. ¿Qué cantidad de ácido etanoico necesito para preparar? Necesito para preparar 500 mililitros de una disolución ...250 miliosmolar punto y seguido. Considera que la pureza de esta sustancia es del 85% y su densidad de 1.3 gramos sobre mililitro. Y su densidad de 1.3 gramos sobre mililitro. Siguiente. Dejan el espacio, por favor, para que lo resuelvan. Siguiente. ¿Qué volumen de ácido nítrico se necesita para preparar
500 mililitros de una disolución (0.025 osmolar sí se sabe que este soluto tiene una pureza del 96% y densidad de 1.43 gramos sobre mililitro. Y densidad de 1.43 gramos sobre mililitro. Siguiente. ¿Qué cantidad de manitol se requiere para preparar? ¿Qué cantidad de manitol se requiere para preparar un litro de disolución? Un litro de disolución (300 miliosmolar considera que la pureza de esta sustancia es del 96%. Considera que la pureza de esta sustancia es del 96%. Listo. ¿Ya tienen el primero? Ok. Bueno, pues vamos a ver el primero. ¿Nos ayudas, Jania, por favor? Sí, maestra. Uh-huh. ¿Qué dice? Dice, ¿qué cantidad de ácido etanoico necesitas para preparar 500 mililitros de una disolución? 250 miliosmolar. Considera que la pureza de esta sustancia es del 85% y su densidad es de 1.3 gramos sobre mililitro. Bueno, lo que queremos sacar es la masa del ácido etanoico. Tenemos el volumen de la disolución que es 500 mililitros. 500, ajá. Que serían 0.5 litros. Sí. La cantidad de miliosmoles de 250 miliosmoles. 250 miliosmoles, ¿no? A esa concentración quiero preparar esta disolución. Ok, entonces busco el volumen del soluto, el ácido etanoico, y ¿cuáles son los datos de densidad y pureza? No los alcancé a anotar. A pureza del 85% y densidad de 1.3 gramos sobre mililitro. Muy bien. Ok. Entonces te escuchamos, Jania. ¿Qué hiciste primero? Primero puse la cantidad de miliosmoles divididos entre 1 litro. Uh-huh.
que es 250 miliosmoles sobre un litro. Entonces, 250 miliosmol en un litro, ¿no? Que es la concentración. Ok. Luego, Después lo multipliqué por 0.5 litros, que es el volumen de la disolución entre un litro. entre 1. Después, para cancelar los miliosmoles, puse 1 osmol es sobre 1000 miliosmoles. Sí. Bien. Después, en lo de, en la cantidad de osmoles que hay en un mol, yo puse que era 1. No. No estoy segura si son 2. Son 2, Jania. Son Ok. 2, porque acuérdate que qué características tienen los ácidos carboxílicos. Entonces, aquí tenemos nosotros que el ácido etanoico está así. Ujú. Entonces, cuando nosotros lo colocamos en agua, va a ionizarse, ¿sí? Y va a liberar a este hidrógeno, como lo hemos visto en pH, ¿no? Acuérdate que es un ácido débil. O sea, sí se ioniza, pero no se ioniza al 100%. Ujú. Entonces, aquí se considera que te genera 2 partículas. El ion acetato y el ion hidrógeno. Entonces te va a dar 2 partículas. Por lo tanto, 2 osmol. Ok, maestra, entonces es 1 mol entre 2 osmol. Sí. Bien. Ujú. Después, para cancelar eso, lo multipliqué por 60 gramos puros entre 1 mol, que sería la masa molar de la... Sí, la masa molar no me la diste. ¿Cuánto fue tu masa molar? 60 gramos sobre mol, que son 60 gramos puros. Ok, muy bien. Entonces, 1 mol tiene 60 gramos puros. Muy bien. Después, Y luego, eso lo multipliqué por 100 gramos impuros entre 85 gramos puros, que es la pureza. sí. Ujú. Eso lo multipliqué por la densidad, que es 1 mililitro sobre 1.3 gramos impuros. Así es, ¿sí? Entonces, 1 mililitro contiene 1.3 gramos que son impuros. Y me Así quedó es. un resultado de 3.3936 mililitros. Muy bien. Bueno, el planteamiento ya está bien, nada más tenías ese detalle del número de osmoles. Bueno, ¿qué opinan los demás? ¿A qué llegaron? Gracias, Jania. Lo mismo. ¿Sí? Profesora. Muy bien. Correcto. Entonces, recuerden a los ácidos carboxílicos, ¿sí? Entonces, ¿dónde se ioniza? Pues justamente en el grupo carboxilo. El que se va a separar, la partícula que se va a separar es el hidrógeno del oxígeno que está unido al grupo carbonilo, ¿sí? Pero el que está unido por enlace sencillo. Entonces, ya hemos visto muchos ejemplos, muchos ejemplos donde se involucra a los ácidos carboxílicos, particularmente al ácido etanoico, que es un ácido, digamos, de batalla, ¿no?
un ácido que se utiliza muy, muy comúnmente. Entonces, por lo menos ese ejemplo deben de recordarlo, ¿no? Y eso los va a llevar a que si esté involucrado otro tipo de ácido carboxílico, bueno, pues puedan ustedes hacer esa relación. ¿Ok? Muy bien, gracias. El siguiente, ¿ya lo tienen? Un momentito. Sí. Continúen, por favor. Bueno, en lo que resuelven, les recuerdo que el lunes nos vamos a ver a las 7 de la mañana. Van a ingresar con el link de los exámenes. Nos vamos a ver en ese Zoom, en el de los exámenes. Y el examen tiene una duración de 2 horas. ¿Ok? O sea, van a invertir las 2 horas para resolverlo. Así que, por favor, sean puntuales. Ya lo tengo, maestra. Muy bien, vamos a verlo, ¿no? Porque ya casi se acaba la clase. Sí, Ok. primero le doy los datos. Sí, por favor. Volumen de disolución de 500 mililitros. Sí. 0.025 osmolar. Pureza de 96%. Sí. Densidad de 1.43 gramos sobre mililitros. Ujú. Masa molar de 63 gramos sobre mol. ¿De qué sustancia se trata? Ácido nítrico. Ah, ok. Y 1 mol sobre 2 osmol. Claro. Un mol contiene 2 osmol. Muy bien. Adelante. Nos piden el volumen, por lo que nos deben de salir en mililitros. Sí. Entonces empezamos con el volumen de la disolución, 0.5 litros sobre 1. ¿Empezaste así? Sí. Bueno, a ver. Luego, 0.025 osmolar sobre el litro. Ok, sí. Sí, está bien. Luego, 1 mol sobre 2 osmol. Un mol. Sobre Ajá. 2 osmol. Sí. Luego, 63 gramos puros sobre mol. 63, sí. Un mol contiene 63 gramos que son puros. Y luego, 100 gramos impuros sobre 96 gramos puros. 6. 96. No, Ah. 100 gramos impuros sobre 96. Sí, es que quién sabe, ahí me confundí. 96 gramos que son puros, ajá, están en 100 gramos que son impuros. Y por último, 1 mililitro sobre 1.43 gramos impuros. Y me salió 0.28 mililitros. Muy bien. O sea, el planteamiento está correcto. Solo hay que verificar la operación, pero creo que sí está bien la operación también. Ujú. Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué opinan los demás que obtuvieron? ¿Hay alguna duda? Lo mismo. Muy bien. En este caso, como el volumen es muy pequeñito, de 0.28 mililitros,
del soluto. Entonces, aquí, bueno, pues se utilizan micropipetas, ¿sí? Para tomar esos volúmenes tan pequeños. Ujú. Bueno, aquí sí va a depender pues de la infraestructura que tenga el laboratorio, ¿no? Donde se vaya a preparar esto. Pero entonces, generalmente en volúmenes tan pequeños, pues se utilizan las micropipetas. Ok. ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿No? ¿Alguien ya inició el del manitol? Lo puedo decir, bueno. Ay, adelante, Ángel. De una Ah, vez. sí, bueno, si le doy los datos primero. Sí, sí. El volumen es de 1 litro. Voy a preparar un volumen de disolución, entonces de 1 litro. Ok. em, con una concentración, bueno, 300 miliosmolar. ¿300? Ajá, miliosmolar. Muy bien. Ujú. El manitol tiene una pureza del 96%. Ok. Y una masa molar de 182 gramos sobre mol. El manitol. ¿Tiene su fórmula molecular? Sí, Sí. es C6, H14 H14, sí. y O6. O6. El manitol es un azúcar, ¿sí? Es un azúcar. Entonces, aquí en la fórmula molecular, por eso le pedí a Ángel que nos la diera, porque, bueno, es un compuesto que está formado todo por carbono, hidrógeno y oxígeno, es un polialcohol, ¿sí? Entonces, lo vamos a considerar como un compuesto molecular. Decías aquí, Ángel, ¿cuál es la masa molar de este? 182 gramos sobre mol. Ay, 82. ¿Y el número de osmoles que Y consideraste? yo consideré uno, bueno, porque entiendo que es uno. Exactamente. Muy bien, ¿sí? Un osmol. Un osmol. Por lo que estamos mencionando, ¿no? Que no se va a separar en iones. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo planteaste? Primero, bueno, puse los 300 miliosmolar sobre 1 litro. Aquí, ¿qué buscamos, Ángel? La masa del manitol. Claro, ¿verdad? Los gramos de manitol que requiero para preparar esta disolución. Entonces, como voy a obtener gramos, bueno, su compañero entonces está partiendo de la concentración miliosmolar. ¿Qué más, Ángel? Después el volumen, que es 1 litro sobre 1. Claro, ¿verdad? Bueno, como aquí voy a preparar 1 litro. Después la conversión, 1 osmol, sobre 1000 miliosmoles. Muy bien. Ujú. Sí, después el número de osmoles, que sería 1 mol sobre 1 osmol. Bien. Después la masa molar, que sería 182 gramos puros. En un mol tengo 182 gramos puros. Perfecto. Ujú. Y al final la pureza, que sería 100 gramos impuros sobre 96 gramos puros. Muy bien.
Y ya como resultado me da 56.875 gramos. 56.876. 75. 75 gramos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues que pasen un buen día y pues continúen estudiando, ¿no? Lo que les haga falta. Cada quien sabe su medida.